David. Bye, Marilia. See you later at the end. Hola a todos nuestros participantes y clientes de RIF. Hoy vamos a tener una conversación con Marilia Richards, quien es nuestra abogada de vivienda, quien nos va a presentar, nos va a compartir información sobre la vivienda en la ciudad de Nueva York durante la pandemia de COVID-19. Como sabemos, muchas personas han enfrentado diferentes problemas con respecto a sus rentas y a sus viviendas, y Marilia nos va a ofrecer información sobre nuestros derechos como arrendatarios de vivienda. Entonces le doy la bienvenida y un gran agradecimiento a Marilia, quien va a comenzar su presentación. Gracias, David. Buenas tardes. Ojalá todos se encuentren bien. Y como dijo David, presentaré la vivienda en la ciudad de Nueva York durante COVID-19 y sus derechos. Brevemente vamos a hablar sobre la moratoria de desalojos, el acta de Tenant Safe Harbor que acaba de pasar el estado de Nueva York, la Corte de Vivienda y cómo está trabajando en estos momentos, qué hacer si recibe una notificación de desalojo, las propuestas de ley que están pendientes en el gobierno estatal, unas maneras de protegerse, dónde puede buscar ayuda y algunos recursos adicionales para inquilinos indocumentados. El 20 de marzo del 2020, el gobernador Cuomo ordenó una suspensión de todos los desalojos por 90 días. Esa suspensión ya pasó, pero la Corte Estatal extendió la moratoria hasta el 1 de octubre. Mientras nos acerquemos a esa fecha, puede ser que esa fecha se atrase, y lo que eso quiere decir es que no habrá desalojo hasta el 1 de octubre mínimo. La Corte empezó a reabrir, sí hay casos nuevos, pero están como en pausa hasta el 1 de octubre. En este tiempo no se puede desalojar a nadie, no puede venir un alguacil y desalojarlo de su casa. Cualquier caso que haya sido empezado antes del estado de emergencia del COVID-19, empezó a avanzar otra vez, pero como les digo, no habrá desalojo hasta el 1 de octubre. Y debido a la ley federal CARES, si el casero o el dueño de casa recibe algún dinero federal o su hipoteca es respaldada por el gobierno federal, no podrá empezar ningún caso de desalojo hasta después del 25 de agosto, que es hoy. El Acta de Amparo Seguro para Inquilinos es una ley que se firmó el 30 de junio por el gobernador Cuomo, la cual protege de desalojo a cualquier inquilino que haya sufrido pérdidas de salario y no haya pagado renta durante la emergencia de COVID-19. Esto quiere decir que si al inquilino lo llevan a corte por renta acumulada entre el 7 de marzo, que fue la fecha que se declaró el estado de emergencia, hasta el fin del estado de emergencia, que por ahora no sabemos la fecha, ese inquilino puede usar esta ley, el amparo seguro para inquilinos, como defensa. Si lo llevan a corte y usted perdió ingresos total o parcial a causa del COVID-19, usted le deja saber y eso se usa como su defensa. Lo que eso quiere decir es que no lo pueden sacar de su casa, no lo pueden desalojar, pero si la corte encuentra que usted debe esa renta, se la tendrá que pagar al dueño. No se sabe cómo se pagará, no se sabe si será un plan de pago o si tendrá que pagar todo el dinero atrasado junto, pero sí sabemos que no lo podrán desalojar de su casa. Si el casero lo desaloja por otra razón que no sea falta de pago, ese caso sí seguirá y esta ley de amparo no lo protege. Eso quiere decir, si usted tiene un contrato de renta o de alquiler que se venció y no se quiere ir porque el casero no le renovó el contrato, en ese caso, por ejemplo, esta ley no le protege. Esta ley solamente protege
al inquilino que perdió dinero y si el caso es falta de pago de alquiler. Y como le expliqué, esta ley solamente aplica para alquiler o renta que se debe después del 7 de marzo. Si usted debía renta en enero o febrero, esta ley no le protege porque en ese entonces no se había declarado el estado de emergencia. Protecciones legales adicionales. Usted tiene el derecho de tener una vivienda habitable, lo que se dice, que no debería tener arreglos, falta de arreglos de emergencia. Todo eso esos derechos todavía lo tiene. Usted puede ir a la corte y empezar un caso contra el casero o el dueño del apartamento o de la casa, y eso sería una defensa también por falta de pago. La corte puede tomar eso en consideración y reducir el alquiler que se debe dependiendo de la reparación que se necesitaba. Esos derechos siguen en pie y si tiene esos casos debería de llevarlo a la corte. Otra defensa, otra protección que tiene es el depósito de seguridad. El gobernador Cuomo dijo que los inquilinos pueden usar el depósito de seguridad para pagar parte o todo el dinero atrasado que deban, si es que lo cubre. Dependiendo de cuánto dinero ustedes tienen de depósito, eso sería lo que se le descuenta de la deuda. Ahora, esa decisión solamente la puede tomar el inquilino, si es que quiere hacerlo. Eso debería estar escrito puede ser en un email, en un mensaje de texto, en alguna forma tiene que estar escrito. Y si decide usar el depósito, el inquilino tiene que pagar ese depósito antes de irse del apartamento. Eso quiere decir, si todavía le queda, por ejemplo, 10 meses en el contrato, debería de reponer ese depósito antes de que se venzan los 10 meses o debería de sacar lo que se llama seguro de inquilino o Renters Insurance, y eso es por si la persona se va y hay daños. Ese seguro de inquilinos pagará esos daños que normalmente se usaría el depósito de seguridad para hacer. Otra protección que tienen es los recargos. Los dueños o caseros no pueden cobrar recargos o multa por falta de pago o cualquier penalidad por pagar tarde durante este tiempo, de 20 de marzo al 20 de agosto. Y en la luz y gas, Con Edison y National Grid tampoco están cerrando los servicios ni cobrando recargos por pagar tarde. ¿Cómo está funcionando la corte en este momento? Si tenía un caso pendiente antes de que se cierre la corte y no tenía abogada o abogado, su caso es muy probable que el caso sea pospuesto hasta que pueda contratar o conseguir un abogado. Cualquier caso de falta de pago que empezó después del 17 de marzo está en pausa, como les digo, hasta mínimo el 1 de octubre. Los casos que se empezaron antes de marzo están andando si es que los dos lados, el casero y el inquilino, tienen abogado. Al ser demandado, sea que si el caso se empieza después del 17 de marzo, el 22 de junio la corte empezó a abrir para recibir casos nuevos. Si el casero empieza un caso nuevo, la corte le mandará una carta por correo dejándole saber que hay un caso contra usted y un número de teléfono donde debería de llamar. Si perdió ingresos por causa del COVID, al llamar a ese teléfono tiene que dejarle saber para que ellos lo anoten en el caso. Y para que también el acta de protección de inquilinos es su defensa. Para cualquier otro caso que no sea de pago, o sea, un holdover, el casero tiene que seguir las mismas leyes que estaban en pie antes del COVID-19. Tiene que mandarle notificación avisándole que los quiere sacar, abrir el caso en la corte y
la corte le manda la notificación. Si no recibe ni una notificación previa, eso es una defensa para el inquilino también. Todo eso debería de anotarse y dejarle saber a la corte si es que lo llevan a la corte. Perdón, en ambos casos, si es que se empieza un caso en la corte, la primera fecha probablemente sea virtual. La corte está usando Skype para hacer los casos virtuales. Y por ahora, si un inquilino no responde a la primera notificación, la corte no fallará a favor del dueño por falta de presencia del inquilino, que normalmente así es que funciona la corte. Si el inquilino no aparece, la corte da a favor del dueño. En este caso, por ahora, eso no está pasando. La corte le da otro chance para que el inquilino aparezca. Si recibe una notificación de desalojo, ¿qué puede hacer? En primer lugar, como les digo, no hay desalojo hasta el 1 de octubre del 2020. Si es que llega un alguacil a su casa o al edificio, ustedes ven eso, lo que deberían de hacer primeramente es llamar a la policía porque no pueden sacarlo. O llamar al Departamento de Investigación de la ciudad. No se puede desalojar a nadie hasta mínimo el 1 de octubre. Cualquier orden de desalojo que la corte haya dado previa a marzo 20 está inválida. Eso quiere decir que el dueño o el casero tiene que volver a empezar el caso en la corte y que el juez tenga que nuevamente dar una notificación, una orden de desalojo. Las órdenes previas a marzo 17, 2020 no tienen validez. Si vive en vivienda federalmente subsidiada o si el dueño de la casa o del apartamento tiene una hipoteca federal, la moratoria vence hoy, el día 25 de agosto. En ese caso los llevan a corte, como expliqué hace un momento, y el caso empieza después del 1 de octubre. Si en cualquier momento recibe una orden de desalojo por alguna razón, no debería de recibirla, pero si la recibe, tiene que contactarse inmediatamente con la corte para interponer una orden para mostrar carta. Eso quiere decir, es un formulario que se le llena y se le deja saber a la corte que no debería haber desalojo, la ley lo prohíbe en estos momentos y esta orden de desalojo es inválida. Pero tienen que tomar ese paso de llamar a la corte o ir a la corte y dejarle saber. El estado de Nueva York está tratando de ayudar a los inquilinos, pero desafortunadamente la ayuda que ha dado no es suficiente. En este momento lo único que ha dado es la ley de protección sobre a los inquilinos y eso lo único que hace es protegerlos contra el desalojo. No los protege y no nos ayuda con el alquiler atrasado. En este momento, todo el alquiler que está atrasado se sigue debiendo. Hay varias propuestas de leyes de emergencia que están ahora en el Senado y en la Asamblea esperando que se pase. Una de ellas es la Acta de Cancelación de Renta e Hipotecas, el Acta de Emergencia de Estabilización de Viviendas y Prevención de Desplazamiento, Programa de Ayuda Acceso a la Vivienda y la Ley Federal de Cancelación de Renta. Todas estas propuestas de leyes piden más o menos lo mismo, que se cancele la renta adeudada, pero llevan meses sentadas en el gobierno estatal y la de la congresista Omar en el Congreso Federal y no se mueven. Hasta que estas leyes o una versión de ellas no pasen, toda la renta sigue siendo adeudada. Hay varias maneras que nos podemos proteger. La primera, llamar a una organización comunitaria o un abogado. Averigüe si su vivienda está cubierta por el acta CARES, que es si su casero o el dueño del apartamento, del edificio, recibe ayuda federal o es una hipoteca federal, tiene protecciones diferentes que las viviendas que no sean respaldadas federalmente. Conozca sus opciones si tienen dificultades de pagar la renta. Puede aplicar para un one-shot deal. El one-shot deal es una aplicación de la ciudad de Nueva York
donde si se la aprueba, la ciudad paga la renta adeudada. Una de las criterios es que tiene que haber una persona en la casa con estatus migratorio. No tiene que ser la persona que está en el lease, sino una persona que viva ahí. Puede ser un hijo, un roommate. Alguien tiene que tener un número de seguro social y un estatus de migratorio. Se aplica a esta ayuda y si se aprueba, la ciudad le paga la renta adeudada directamente al dueño o al casero. Este programa es previo al COVID-19. No se sabe cuánto va a durar, si hay algún requerimiento diferente ahora del COVID-19, pero sí es una posibilidad de ayuda para mucha gente. Puede también esperar a ver qué pasa con las propuestas de leyes, si algo pasa, si algo ayuda con la renta adeudada, o también puede tratar de negociar un plan de pago con el dueño del edificio o del apartamento donde viva o de la casa. En todas situaciones debería de documentar los arreglos y cómo recibe cualquier notificación del dueño. Mantenga algún cuaderno o un diario dejando saber qué día recibió qué notificación o si tuvo algún problema, cuando le dejó saber al dueño. Todo esto podría ser defensa si es que lo llevan a corte. Hay varios lugares donde se pueda buscar ayuda, como mencioné hace un momento, en organizaciones comunitarias. También puede llamar al 311 y pedir hablar con la línea de ayuda para inquilinos. La ciudad de Nueva York tiene una ley que se llama Ley de Derecho a un Abogado. Si llama al 311 y pide hablar con esta línea de ayuda para inquilinos, le deja saber que tiene problemas con su casero o con el dueño del apartamento o de la casa y necesita un abogado gratuito. Ellos le ponen en comunicación con un abogado que pueda ayudarle. También puede llamar a la oficina del concejal municipal, del defensor público, la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York o oficiales electos y estatales y federales. Todas estas oficinas tienen alguna forma o algún departamento que ayuda a inquilinos. Trate de llamar si necesita ayuda primero al 311 o directamente a estas oficinas. Y algunos recursos adicionales para los inquilinos indocumentados. Access NYC, que también es parte del 311, ofrece variedad de servicios para neoyorquinos sin importar su estatus migratorio. Por ejemplo, asistencia de dinero de emergencia, estabilidad de vivienda para evitar la entrada a un refugio, programa de asistencia de alimentos de emergencia. Todos estos llama al 311, les deja saber que necesita una de estas ayudas y ellos los comunican directamente. También hay un EBT o un food stamp de pandemia para todos los alumnos de las escuelas públicas de Nueva York. Ellos recibirán una tarjeta de EBT con el valor de $420. Es para alimentos, no necesita aplicar y automáticamente se lo darán a los estudiantes. Y por último, hay el Fondo de Solidaridad Comunitaria. Puede entrar a ese website y ver las ayudas que ellos ofrecen, a ver si califica para cualquier ayuda. Desafortunadamente, no hay mucha ayuda para los inquilinos indocumentados. Eso es en parte porque mucho del dinero que viene para la ayuda, por ejemplo, el programa de ayuda que la ciudad tuvo o que el estado hizo hace como 3 semanas, ese dinero viene del gobierno federal y ellos son los que le ponen las reglas de, por ejemplo, que la persona tenga que tener un estatus. Como les decía, no hay mucha ayuda para inquilinos indocumentados, pero el estado de Nueva York, la ciudad, sí tiene otras formas de ayuda que puede ser que si califican deberían de tomar ventaja de ellas. Y como les digo, hasta que no se pase una ley estatal sobre la renta adeudada sí se debe y se tiene que pagar. Pero una forma de alivio es que no los van a desalojar.
mínimo hasta el 1 de octubre. Si los llevan a corte, tienen esa defensa de que perdieron el empleo o los ingresos. El juez puede que diga, ok, se debe el dinero, pero se paga, pero no los van a sacar de su casa. Ese miedo yo sé que todos tenemos, o esa preocupación de que no tengamos dónde vivir, es un alivio que nos está dando la corte, que no los van a sacar de su vivienda, de su hogar. ¿Okay? Y esa es la presentación que les tengo. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para contestarles. Muchas gracias, Marilia, por la presentación. Teníamos algunas preguntas hechas previamente. Una tiene que ver con las opciones que tienen las personas que están buscando asilo con respecto a la vivienda pública en la ciudad de Nueva York. Entonces queríamos saber cuál es tu perspectiva al respecto. La ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York también tienen leyes que protegen sobre la discriminación, y unas de las clases protegidas son nacionalidad o origen nacional. Si uno busca una vivienda pública, un apartamento, una casa pública en el estado de Nueva York, la aplicación no requiere que la persona que esté aplicando tenga estatus migratorio, pero alguien en la casa sí debería de tenerlo. En caso de vivienda privada, el dueño o la persona que le esté alquilando no puede preguntarle ni negarle una vivienda porque no tienen estatus migratorio. Hay leyes en la ciudad que son, la ciudad y el estado, cada uno tiene sus leyes que protegen sobre eso, pero no debería de preocuparse si no tiene estatus en aplicar para una vivienda pública. Alguien en la casa con un número de social es suficiente. Perfecto. También había una pregunta al respecto del One Shot Deal. Y la pregunta es si alguien ya está recibiendo asistencia financiera del HRA o de otra agencia de la ciudad. ¿Las personas pueden todavía aplicar al One Shot Deal? Si están recibiendo asistencia para alquiler de alguna agencia de la ciudad, lo primero que deben hacer es llamar a la agencia y dejarles saber que los ingresos cambiaron. Esta ayuda siempre es basada en los ingresos que tienen. Si el ingreso se redujo o ya no hay ingresos por causa de la pandemia, la ayuda debería de cambiar. La ayuda debería ser más. Después de que ellos hagan una recalculación de la ayuda, puede ser que falte dinero, pueden aplicar al One Shot Deal. Pero lo primero que deberían de hacer es llamar directo a la agencia y dejarles saber que hubo cambio en los ingresos. Eso también deberían hacer si reciben, por ejemplo, sección 8, sea federal o de la ciudad, dejarles saber, porque todo eso es basado en los ingresos. Si los ingresos ahora son 0, la ayuda debería ser más. Okay. Quisiéramos saber si alguno de nuestros participantes, Samuel o Christopher, tienen alguna pregunta para Marilia antes de terminar nuestra sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar sus micrófonos. Okay. Samuel nos menciona que no tiene preguntas. Entonces, de esta manera podemos terminar nuestra sesión de hoy. De todas maneras, quisiéramos recordarles a todas las personas que pueden enviar sus consultas a través de
el sitio web de Riff para que Marilia pueda responder si tienen preguntas específicas a sus casos individuales. Y también recordarles que esta información va a quedar disponible para su consulta a través de nuestro sitio web. A Marilia Richards, muchísimas gracias por nuestra presentación, por esta presentación de hoy. Ha sido bastante descriptiva y de bastante uso para todos nuestros clientes. Y a María y Emma, muchas gracias por abrir este espacio para compartir esta información. Entonces los esperamos muy pronto con un nuevo tema y muchas gracias a todos.